El 22 de agosto de 2025, una joven de 23 años terminaba su turno de trabajo en una pizzería de Charlotte, Carolina del Norte. Envió un mensaje de texto a su novio. «Estaré en casa pronto». Fueron sus últimas palabras. En menos de 4 minutos, Irina Zarutska, una refugiada ucraniana que había escapado de los horrores de la guerra en su país natal, sería brutalmente asesinada en un tren público por un completo desconocido. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo de esta tragedia que nunca debió haber ocurrido. Esta es la historia de un sistema que falló, de oportunidades perdidas, y de cómo el racismo y la violencia continúan marcando la sociedad estadounidense. Irina Zarutska nació en Kiev, Ucrania, en 2002. Era una joven llena de vida, con sueños y aspiraciones como cualquier persona de su edad. Estudiaba arte y restauración en el Synergy College de Kiev, cuando su mundo cambió para siempre, el 24 de febrero de 2022. Ese día, Rusia invadió Ucrania, y la vida de millones de personas se vio alterada de manera irreversible. La familia Zarutska vivía en un apartamento en Kiev cuando comenzaron los bombardeos. Durante meses, Irina, su madre, su hermana menor y su hermano pequeño se vieron obligados a refugiarse en un pequeño búnker antibombas. Su padre, como todos los hombres ucranianos entre 18 y 60 años, no podía abandonar el país debido a las leyes de movilización militar. En 2022, después de vivir bajo la constante amenaza de muerte, la familia tomó la dolorosa decisión de separarse. Irina, su madre y sus hermanos emigraron a Estados Unidos como refugiados de guerra, mientras su padre se quedó en Ucrania. Llegaron con lo opuesto, hablando poco inglés, pero con la esperanza de encontrar la seguridad que su país natal ya no podía ofrecerles. Se establecieron en Huntersville, Carolina del Norte, una ciudad suburbana cerca de Charlotte. Irina mostró una increíble determinación para adaptarse a su nueva vida. Comenzó a aprender inglés intensivamente. Se inscribió en clases universitarias en el Rowan Cabarrus Community College y encontró trabajo en Cepedis Pizzeria. Su novio le enseñaba a conducir, ya que la familia nunca había tenido un automóvil en Ucrania. Era conocida en su vecindario por cuidar las mascotas de sus vecinos, siempre con una sonrisa radiante en el rostro. Irina representaba el sueño americano, una joven inmigrante trabajadora, estudiosa, que contribuía positivamente a su comunidad. Había escapado de la violencia de la guerra solo para encontrar una tragedia aún peor en la tierra, que prometía ser su refugio seguro. Para entender completamente esta tragedia, es necesario situar el caso de Irina en el contexto más amplio del racismo y la violencia que ha marcado la historia reciente de Estados Unidos. Aunque el atacante de Irina sufría de enfermedad mental grave, este caso no puede separarse de la realidad de las tensiones raciales que continúan dividiendo al país. El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, fue asesinado por el oficial de policía Derek Chauvin en Minneapolis, Minnesota. Las imágenes de Chauvin presionando su rodilla contra el cuello de Floyd durante más de 9 minutos, mientras Floyd repetía, «No puedo respirar», desencadenaron protestas masivas en todo el mundo. Este caso se convirtió en un símbolo global de la brutalidad policial y el racismo sistémico en Estados Unidos. Sin embargo, la cobertura mediática y la atención pública hacia los crímenes violentos en Estados Unidos a menudo sigue patrones raciales problemáticos.
Cuando las víctimas son blancas y los perpetradores son afroamericanos, estos casos pueden ser instrumentalizados políticamente, mientras que cuando las víctimas son afroamericanas, a menudo son minimizados o ignorados completamente. El caso de Ahmaud Arbery, un joven afroamericano de 25 años que fue perseguido y asesinado por 3 hombres blancos en Georgia en febrero de 2020. Tardó más de 2 meses en recibir atención nacional significativa. Breonna Taylor, una técnica médica de emergencias de 26 años, fue asesinada por la policía de Louisville en marzo de 2020. Pero su caso no recibió la misma cobertura inmediata que otros. Por el contrario, casos como el de Tony Timpa, un hombre blanco que murió bajo custodia policial en Dallas, en circunstancias similares a las de George Floyd, recibieron relativamente poca atención mediática. Daniel Shaver, otro hombre blanco asesinado por la policía en Arizona, en 2016, en circunstancias extremadamente controvertidas, también permaneció en gran medida desconocido para el público general. Esta disparidad en la cobertura revela cómo las narrativas raciales influyen en qué historias se amplifican y cuáles se silencian. En el caso de Irina Zarutska, algunos comentaristas conservadores han señalado lo que perciben como una falta de cobertura mediática comparada con casos donde las víctimas son afroamericanas y los perpetradores son blancos. El periodista de CNN Abby Phillip comentó sobre el caso de Irina. La gente es asesinada todos los días en cada ciudad de Estados Unidos, y cada uno de esos asesinatos es terrible y una tragedia. Pero estoy tratando de entender por qué este en particular se ha convertido en un punto de inflexión para la derecha política. Esta observación, aunque técnicamente correcta, ilustra la complejidad de cómo se enmarcan los crímenes violentos en el discurso público estadounidense. La raza, tanto de las víctimas como de los perpetradores, continúa siendo un factor determinante en cómo se reportan y perciben estos casos. El 22 de agosto de 2025 comenzó como un día normal para Irina Zarutska. Se despertó en su casa en Huntersville, desayunó con su familia y se preparó para otro día de trabajo en Cepedis Pizzeria. Sus compañeros de trabajo la describen como una empleada ejemplar, siempre puntual, amable con los clientes y dispuesta a ayudar en cualquier tarea. Esa tarde, Irina trabajó su turno habitual. Según los registros, fue un día típico en el restaurante. Irina atendía mesas, preparaba pedidos y, como siempre, mantenía su actitud positiva y profesional. Sus compañeros notaron que parecía especialmente feliz ese día, hablando sobre sus planes para el fin de semana y sus clases universitarias que comenzarían pronto. Alrededor de las 9:30 de la noche, Irina terminó su turno. Se cambió de uniforme, guardó sus pertenencias en su mochila y se despidió de sus compañeros. Como de costumbre, planificaba tomar el tren ligero Lynx Blue Line para regresar a casa. Era su medio de transporte habitual, una ruta que había hecho cientos de veces sin incidentes. A las 9:45 de la noche, Irina envió su último mensaje de texto a su novio. Saliendo del trabajo ahora. Estaré en casa pronto. Te amo. Fue la última comunicación que tendría con alguien que la conocía. Mientras Irina esperaba el tren en la estación Scaly Bark, a pocas millas del centro de Charlotte, un hombre de 34 años llamado de Carlos Brown Jr. también esperaba en el andén. Brown era indigente
Había estado viviendo en las calles durante meses después de que su madre lo echara de casa debido a su comportamiento cada vez más agresivo y errático. Ese día, Brown había estado deambulando por Charlotte sin rumbo fijo. Según los registros policiales, había estado exhibiendo comportamiento extraño durante semanas, hablando consigo mismo y mostrando signos evidentes de deterioro mental. Varias personas que lo conocían habían expresado preocupación por su estado, pero el sistema de salud mental había fallado repetidamente en proporcionarle la ayuda que necesitaba desesperadamente. Cuando llegó el tren Blue Line, Irina subió y encontró un asiento vacío. Llevaba su uniforme del trabajo en una bolsa, pantalones caqui y una camiseta oscura. Su largo cabello rubio estaba recogido bajo una gorra de Cepedis Pizzería. Como era su costumbre, sacó su teléfono y comenzó a revisar mensajes y redes sociales mientras el tren se movía por la ciudad. Brown subió al mismo vagón y se sentó directamente detrás de Irina. Las cámaras de seguridad del tren capturaron cada momento de lo que sucedió a continuación. Durante los primeros 4 minutos del viaje, ambos pasajeros permanecieron en silencio. Irina miraba su teléfono, ajena a la presencia del hombre sentado detrás de ella. Brown miraba por la ventana, aparentemente tranquilo. Pero entonces, sin ninguna provocación, sin intercambio de palabras, sin ningún tipo de interacción previa, Brown metió la mano en su ropa y sacó un cuchillo plegable. Por un momento, pareció dudar, mirando nuevamente hacia la ventana como si esa fuera toda su intención. Pero no fue así. A las 9:55 de la noche, Brown se levantó silenciosamente de su asiento. Irina seguía concentrada en su teléfono, completamente inconsciente del peligro mortal que se cernía sobre ella. En una fracción de segundo, Brown levantó el cuchillo y atacó a Irina por detrás, apuñalándola 3 veces en el cuello con una brutalidad inimaginable. El ataque fue tan súbito y feroz que Irina no tuvo tiempo de defenderse o siquiera gritar. Las imágenes de seguridad muestran cómo se desplomó inmediatamente de su asiento, cayendo al suelo del vagón, mientras la sangre se extendía rápidamente a su alrededor. Después del ataque, Brown simplemente se alejó de la víctima, como si nada hubiera pasado. No intentó huir, no mostró emoción alguna, simplemente caminó hacia otra parte del vagón y esperó. Los otros pasajeros del tren reaccionaron con horror y pánico. Contrariamente a las afirmaciones falsas que circularon posteriormente en redes sociales, varios pasajeros, incluyendo personas afroamericanas, inmediatamente corrieron a ayudar a Irina. Intentaron detener el sangrado, pidieron ayuda médica y trataron desesperadamente de salvar su vida. Pero era demasiado tarde. Las heridas eran demasiado severas. Irina Zarutska, la joven refugiada ucraniana que había sobrevivido a los bombardeos rusos solo para buscar una vida mejor en Estados Unidos, murió en el piso de un tren público a los 23 años de edad. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, East West Boulevard, los oficiales de la Policía Metropolitana de Charlotte-Mecklenburg ya habían sido alertados. Encontraron a Brown esperando calmadamente en el andén. Fue arrestado sin resistencia y acusado inmediatamente de asesinato en primer grado. Para entender completamente esta tragedia, es crucial examinar la vida y el historial criminal de DeCarlos Brown Jr., el hombre que cometió este acto inexplicable de violencia. La historia de Brown es un testimonio devastador de las fallas sistemáticas en el sistema de salud mental y justicia criminal de Estados Unidos. DeCarlos Brown Jr.
nació en 1991 en Charlotte, Carolina del Norte. Desde muy temprana edad, mostró signos de problemas conductuales y dificultades para adaptarse socialmente. Su historial criminal comenzó cuando tenía apenas 16 años, en 2007, con cargos menores por hurto en tiendas y allanamiento de morada. Pero el patrón criminal de Brown se intensificó rápidamente. En 2011, a los 20 años, fue arrestado por robo a mano armada. Según los registros judiciales, Brown asaltó a un hombre en Charlotte, robándole su teléfono móvil y $450 en efectivo bajo amenaza de un arma. Este crimen le valió una condena de 5 años de prisión por robo con arma peligrosa, un delito grave en Carolina del Norte. Durante su tiempo en prisión, entre 2015 y 2020, Brown mostró signos evidentes de deterioro mental. Los guardias y el personal médico penitenciario notaron comportamientos extraños, episodios de agresividad inexplicable y periodos de desconexión de la realidad. Sin embargo, el sistema penitenciario de Carolina del Norte, como muchos otros en Estados Unidos, está mal equipado para tratar adecuadamente los trastornos de salud mental graves. Cuando Brown fue liberado en septiembre de 2020, era un hombre completamente diferente al que había ingresado 5 años antes. Su madre, Michelle DeWitt, y su hermana, Tracy Brown, notaron inmediatamente cambios dramáticos en su personalidad y comportamiento. No era el Carlos normal, el Carlos divertido, le dijo su madre a medios locales. Era diferente. Brown había desarrollado paranoia severa, alucinaciones y episodios de agresividad impredecible. Le decía constantemente a su hermana que el gobierno había implantado un chip en su cuerpo para controlarlo. En 2022, solo 2 años después de su liberación, Brown atacó físicamente a su hermana Tracy en su casa. La mordió y rompió las bisagras de una puerta durante un episodio violento. Aunque fue arrestado esa noche, Tracy decidió retirar los cargos por preocupación por la salud mental de su hermano. Sabía que estaba luchando contra algo, dijo Tracy a CNN. La familia de Brown intentó desesperadamente conseguir ayuda profesional para él. Su madre trató de que lo internaran en un centro de salud mental de largo plazo, pero fracasó porque no era su tutora legal. El sistema de salud mental de Carolina del Norte, como en muchos estados, tiene regulaciones estrictas sobre las internaciones involuntarias, requiriendo pruebas claras de que una persona representa un peligro inmediato para sí misma o para otros. A principios de 2025, el comportamiento de Brown se volvió aún más errático y alarmante. En enero, fue arrestado por hacer llamadas falsas repetidas al 911 desde un hospital local. Brown le dijo a los oficiales que alguien le había implantado material artificial en su cuerpo que controlaba cuándo comía, hablaba y caminaba. Los oficiales le aconsejaron a Brown que el problema era médico y que no había nada más que pudieran hacer, decía el reporte policial. Brown se molestó con las respuestas de los oficiales y con los oficiales aún en la escena, llamó al 911 para hablar con la policía. Este incidente de enero representa una oportunidad perdida crucial. Brown fue acusado de un delito menor, pero fue liberado bajo palabra por la jueza magistrada Teresa Stokes. La defensora pública solicitó una evaluación de salud mental para determinar si Brown podía contribuir a su defensa, pero la orden no se procesó hasta julio de 2025. Más de 6 meses después del arresto. El 28 de julio,
un juez finalmente ordenó que Brown se presentara a un evaluador forense comunitario dentro de 7 días. No está claro si Brown cumplió con esta orden. Lo que sí está claro es que después del apuñalamiento en el tren, la orden de evaluación fue cancelada sin completarse. En total, Brown había sido arrestado 14 veces en el condado de Mecklenburg desde 2007. Sus cargos incluían robo con arma peligrosa, hurto grave, allanamiento de morada, agresión y hacer amenazas. A pesar de este extenso historial criminal y sus evidentes problemas de salud mental, seguía libre en las calles de Charlotte. La historia familiar de Brown también revela un patrón preocupante de violencia. Su padre, de Carlos Brown Sr., ha sido arrestado por allanamiento de morada, hurto, conspiración criminal y posesión de armas en propiedad universitaria. Su hermano mayor, Stacy Dejon Brown, está cumpliendo una sentencia de 27 a 36 años por asesinato en primer grado. En 2014, Stacy y un cómplice asesinaron a tiros a Robert Haim, de 65 años, durante un robo, y luego huyeron en el mismo sistema de trenes donde años después, De Carlos cometería su crimen. Los expertos en salud mental que han revisado el caso de Brown han diagnosticado esquizofrenia severa, un trastorno mental grave que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. La esquizofrenia puede causar alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y comportamiento impredecible. Sin tratamiento adecuado, los pacientes con esquizofrenia pueden representar un peligro para sí mismos y para otros. Dr. Robert Cochrane, director estatal de Servicios Forenses del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, señaló que los síntomas de enfermedad mental pueden fluctuar y cualquier persona puede solicitar al tribunal que evalúe si alguien no puede colaborar en su defensa. Sin embargo, el caso de Brown ilustra las fallas sistemáticas en cómo Estados Unidos maneja a individuos con enfermedades mentales graves, que también tienen historiales criminales extensos. Entre la falta de recursos de salud mental, las regulaciones legales complejas para internaciones involuntarias y un sistema de justicia criminal mal equipado para tratar trastornos mentales, personas como Brown caen a través de las grietas del sistema repetidamente. Michelle DeWitt, la madre de Brown, expresó su frustración con el sistema. Los tribunales nunca debieron permitir que mi hijo estuviera en la comunidad sabiendo que tenía problemas de salud mental y arrestos previos. Sus palabras reflejan el dolor de una familia que había pedido ayuda repetidamente y había sido ignorada por las instituciones que se suponía debían proteger tanto a Brown como a la comunidad. El asesinato de Irina Zarutska no fue solo el resultado de un individuo mentalmente enfermo actuando violentamente. Fue el producto predecible de múltiples fallas sistemáticas que, de haber funcionado correctamente, podrían haber prevenido esta tragedia. La primera falla significativa ocurrió en el sistema penitenciario de Carolina del Norte. Durante los 5 años que Brown pasó en prisión por robo a mano armada, mostró signos claros de deterioro mental grave. Sin embargo, el sistema penitenciario no proporcionó el tratamiento de salud mental adecuado, que podría haber estabilizado su condición antes de su liberación. Estados Unidos tiene uno de los sistemas penitenciarios más grandes del mundo, con más de 2 millones de personas encarceladas. Sin embargo, los estudios muestran que aproximadamente el 40% de los presos tienen algún tipo de trastorno mental,
y muchos no reciben el tratamiento adecuado. En lugar de servir como centros de rehabilitación, las prisiones estadounidenses a menudo empeoran las condiciones de salud mental de los internos. Kenneth Corey, ex jefe de departamento del Departamento de Policía de Nueva York, que ahora enseña en la Academia de Liderazgo Policial del Laboratorio de Crímenes de la Universidad de Chicago, comentó sobre el caso. Creo que hay múltiples oportunidades fallidas aquí, tanto en el espacio de salud mental como en el espacio de justicia criminal. La segunda falla crítica ocurrió en el sistema de salud mental comunitario. Después de la liberación de Brown en 2020, su familia intentó repetidamente conseguir ayuda profesional para él. Su madre quería que fuera internado en un centro de salud mental de largo plazo, pero el sistema tenía barreras burocráticas que impedían obtener el tratamiento necesario. Las leyes de internación involuntaria en Carolina del Norte, como en muchos estados, requieren evidencia clara de que una persona representa un peligro para sí misma o para los demás, peligro inmediato, para sí misma o para otros. Sin embargo, esta definición es notoriamente difícil de satisfacer hasta que ya es demasiado tarde. Los familiares pueden ver signos de deterioro mental grave durante meses o años, pero no pueden obtener tratamiento forzoso hasta que ocurre un incidente violento. Michelle DeWitt llevó a su hijo a un hospital de salud mental cuando su comportamiento se volvió demasiado agresivo para manejar en casa. El hospital le dijo que no tenían espacio suficiente para admitir a Brown y que, debido a que no amenazaba con lastimarse a sí mismo, no podían internarlo. No puedes obligar a una persona a venir, le dijeron los trabajadores del hospital. Finalmente, DeWitt tuvo que ir a los tribunales para presentar una petición ante un magistrado para que su hijo recibiera ayuda. Como resultado, un centro de salud mental mantuvo a Brown durante 14 días, pero eventualmente lo liberaron de vuelta al cuidado de ella y su esposo. Una vez que Brown fue estabilizado con medicación, fue considerado apto para ser dado de alta, independientemente de si continuaría tomando la medicación voluntariamente. Este patrón de puerta giratoria es común en el sistema de salud mental estadounidense. Los pacientes con trastornos mentales graves son internados brevemente durante crisis agudas, estabilizados con medicación, y luego dados de alta sin un plan de tratamiento de largo plazo o seguimiento adecuado. Muchos dejan de tomar su medicación una vez que salen de la supervisión médica directa, lo que lleva a recaídas y crisis repetidas. La tercera falla ocurrió en el sistema de justicia criminal local. Brown había sido arrestado 14 veces desde 2007, incluyendo delitos violentos graves. Sin embargo, repetidamente fue liberado con fianza mínima o bajo palabra, a pesar de su historial criminal extenso y sus evidentes problemas de salud mental. En enero de 2025, cuando Brown fue arrestado por hacer llamadas falsas al 911 mientras exhibía síntomas psicóticos claros, fue liberado inmediatamente bajo palabra por la magistrada Teresa Stokes. Esta decisión ha sido ampliamente criticizada después del asesinato de Irina. Los registros del tribunal muestran que Brown le dijo a los oficiales que creía que alguien le había dado material artificial, que controlaba cuándo comía, hablaba y caminaba. Estos son síntomas clásicos de esquizofrenia paranoide con delirios de control externo. Sin embargo, fue tratado simplemente como un delito menor de uso indebido del sistema 911.
Roy Wiggins, juez presidente del Tribunal de Distrito del Condado de Mecklenburg, escribió una carta a la delegación republicana del Congreso de Carolina del Norte después del asesinato, prometiendo revisar las políticas locales de fianza como resultado del caso. También prometió evaluar si los procedimientos se siguieron correctamente y continuar educando a los magistrados sobre el impacto de sus decisiones sobre las condiciones de liberación previa al juicio. La cuarta falla fue en el procesamiento de evaluaciones de salud mental ordenadas por el tribunal. Aunque un defensor público solicitó una evaluación de salud mental para Brown en enero, no fue procesada hasta julio, más de 6 meses después. Para entonces ya era demasiado tarde. Dr. Robert Cochrane explicó que los síntomas de enfermedad mental pueden fluctuar y que el sistema está diseñado para responder a peticiones de evaluación cuando llegan. Sin embargo, el caso de Brown muestra cómo los retrasos burocráticos pueden tener consecuencias fatales. Finalmente, hubo fallas en el nivel federal. Los registros del tribunal muestran que Brown inicialmente fue acusado en 2014 de posesión de arma de fuego por un delincuente, un cargo que a veces es utilizado por fiscales federales para transferir casos al sistema federal, donde hay penas más severas. Sin embargo, los fiscales federales no tomaron el caso, y el cargo estatal fue retirado a cambio de una declaración de culpabilidad por robo con arma peligrosa. Kenneth Corey señaló que muchas oficinas de fiscales federales dicen a la policía y oficiales locales que carecen de recursos financieros para procesar más casos de delincuentes en posesión de armas de fuego, que conllevan una pena de hasta 10 años de prisión. Todas estas fallas sistemáticas convergieron en la noche del 22 de agosto de 2025. Un hombre con un historial criminal de 18 años, que había mostrado síntomas de esquizofrenia severa durante años, que había sido identificado múltiples veces como un peligro potencial por su propia familia, y que había tenido numerosos encuentros con la policía. Estaba libre en las calles de Charlotte, con acceso a armas blancas y transporte público. El resultado fue predecible y prevenible: la muerte brutal de una joven inocente, que había venido a Estados Unidos buscando la seguridad que su país natal no podía proporcionarle. La muerte de Irina Zarutska rápidamente se convirtió en algo más que una tragedia local. Se transformó en un punto de inflexión político nacional, utilizado por diferentes facciones para promover narrativas contrapuestas sobre el crimen, la raza y la política urbana en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, quien había asumido la presidencia en enero de 2025, utilizó el caso de Irina como ejemplo de lo que describió como el fracaso de las políticas demócratas de blandos con el crimen en las ciudades estadounidenses. En una publicación en Truth Social, Trump escribió: Carolina del Norte y cada estado necesita ley y orden, y solo los republicanos lo entregarán. En una conferencia de prensa en el Museo de la Biblia el 8 de septiembre, Trump llamó a Brown un loco y un lunático y declaró: cuando tienes asesinatos horribles, tienes que tomar acciones horribles. Y las acciones que tomamos no son nada comparado con lo que ellos hicieron. La fiscal general Pam Bondi, nombrada por Trump, anunció que el Departamento de Justicia buscaría la pena de muerte para Brown. Irina Zarutska era una joven que vivía el sueño americano. Su horrible asesinato es el resultado directo de políticas fallidas blandas con el crimen que ponen a los criminales antes que a la gente inocente, declaró Bondi.
He dirigido a mis fiscales para que procesen federalmente a de Carlos Brown Jr., un delincuente violento reincidente con historial de crímenes violentos, por asesinato. Buscaremos la pena máxima por este acto imperdonable de violencia. Él nunca más verá la luz del día como hombre libre. El director del FBI, Kash Patel, añadió: el ataque brutal a Irina Zarutska en el tren ligero de Charlotte fue un acto vergonzoso que nunca debería suceder en Estados Unidos. El FBI saltó a asistir en esta investigación inmediatamente para asegurar que se haga justicia y que el perpetrador nunca sea liberado de la cárcel para matar de nuevo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, culpó públicamente a los oficiales de la ciudad de Charlotte por el asesinato, escribiendo en X: este monstruo tenía un historial criminal más largo que un recibo de CBS, incluyendo tiempo en prisión por robo con arma peligrosa, allanamiento de morada y hurto. Al fallar en castigarlo apropiadamente, Charlotte falló a Irina Zarutska y a los habitantes de Carolina del Norte. Elon Musk también pesó en el caso escribiendo: cambiemos la ley. Mientras tanto, nombremos y avergoncemos a los fiscales y jueces que permiten asesinatos, violaciones y robos. Pero especialmente avergoncemos a aquellos que financiaron las campañas de los fiscales y jueces. Eso hará la mayor diferencia. La administración Trump utilizó el caso para justificar el despliegue de tropas federales a Los Ángeles y Washington, D.C., para combatir el crimen urbano, a pesar de las objeciones de las autoridades locales que citaron tasas de crimen en disminución en sus jurisdicciones. Sin embargo, la respuesta política no fue unánime. La alcaldesa demócrata de Charlotte, Vi Lyles, llamó al asesinato sin sentido y trágico, e instó al respeto por la familia de la víctima mientras continuaba la investigación. En una declaración, Lyles dijo: incidentes trágicos como estos deberían forzarnos a ver qué estamos haciendo en nuestra comunidad para abordar las causas raíz. Nunca arrestaremos nuestro camino fuera de problemas como la falta de vivienda y la salud mental. La cobertura mediática del caso también reveló sesgos significativos. Comentaristas conservadores acusaron a los medios principales de no cubrir el asesinato de Charlotte, que involucró a una víctima blanca y un sospechoso negro, con la misma intensidad que habían cubierto el caso de Jordan Neely, donde la situación racial era opuesta. Laura Loomer, una comentarista popular de MAGA, hizo afirmaciones falsas sobre el caso, incluyendo la mentira de que ninguna persona negra en el tren ayudó a Zarutska después del apuñalamiento. Esta afirmación ignoraba el hecho de que al menos 2 personas negras fueron vistas en el video corriendo hacia Zarutska para ayudarla. Ella miente descaradamente sin pestañear, le dijo a Al Jazeera Sofía Burliuk, una estudiante universitaria de 21 años en Kiev. Y ninguno de sus seguidores quiere pasar 3 minutos viendo el video y decir: «Hey, en realidad estabas equivocada». La instrumentalización política del caso causó consternación particular en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania declaró que estaba en contacto constante con los investigadores, pero los oficiales ucranianos parecieron elegir mantenerse fuera de la pelea política estadounidense. El politólogo ucraniano Vyacheslav Likachev le dijo a Al Jazeera que Ucrania no tiene tradición de mantener la paridad bipartidista y no involucrarse en enfrentamientos domésticos del partido estadounidense. Sugirió que el presidente Zelensky podría tener que hacer un comentario público para apaciguar a Trump y la multitud MAGA.
La muerte de Irina Zarutska envió ondas de choque a través de la comunidad ucraniana en Estados Unidos y en todo el mundo. Para los ucranianos, particularmente aquellos que habían huido de la guerra buscando seguridad en América, el asesinato representó una traición cruel de las promesas de protección y oportunidad que habían motivado su emigración. Lyubov, una joven ucraniana de 22 años que vive en Carolina del Norte con su esposo estadounidense, le dijo a Al Jazeera que no estaba sorprendida por el asesinato. No importa cuán horrible suene, el apuñalamiento fue otra confirmación de mis preocupaciones, dijo, refiriéndose a un aumento en la violencia que había observado. Los datos gubernamentales muestran que los homicidios relacionados con violencia doméstica de mujeres en Carolina del Norte aumentaron casi un 15% el año pasado, en comparación con 2023, mientras que la tasa general de crímenes había disminuido. En Kiev, la noticia de la muerte de Irina fue recibida con una mezcla de dolor, rabia y una comprensible sensación de traición. Irina había representado la esperanza para muchos jóvenes ucranianos. Había escapado exitosamente de la zona de guerra. Había comenzado a construir una nueva vida. Estaba aprendiendo inglés, trabajando, estudiando y contribuyendo a su nueva comunidad. Un amigo de la familia, identificado como Lonnie, le dijo a WSNC que Irina había soportado bombardeos diarios en Ucrania y la agonía de no saber si vas a vivir o respirar otro día. Había encontrado un hogar en Carolina del Norte y abrazado la vida en Charlotte. Se había inscrito en Rowan Cabarrus Community College y soñaba con convertirse en asistente veterinaria. También tenía un amor profundo por los animales, declaraba su obituario. A menudo cuidaba las mascotas de sus vecinos, y muchos recuerdan con cariño verla paseándolas por el vecindario, siempre con su sonrisa radiante. Sus compañeros de trabajo en Cepedis Pizzería la describieron como no solo una empleada increíble, sino una verdadera amiga. Perdimos no solo a una empleada increíble, sino a una verdadera amiga, publicó el restaurante en redes sociales. Irina, te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. A pesar de los horrores de la guerra en su país natal, Irina simplemente tenía un corazón de oro, le dijo un amigo de la familia a CNN, afiliada a WSNC. El 31 de agosto de 2025, se llevó a cabo una vigilia con velas en Charlotte para honrar a Zarutska y otras víctimas recientes de violencia relacionada con el transporte público. La ceremonia fue un momento conmovedor, donde la comunidad se unió para recordar no solo a Irina, sino a todas las víctimas inocentes de violencia urbana. Significativamente, cuando la Embajada de Ucrania en Estados Unidos se ofreció a ayudar a repatriar el cuerpo de Irina a Ucrania para el entierro, su familia rechazó la oferta. Según el fiscal estadounidense Ross Ferguson, espero que la familia no se moleste por compartir esto. Pero después de la muerte de Irina, la embajada en Ucrania llamó y dijo, te ayudaremos a llevarla a casa. Y su familia dijo, no, dijeron, ella amaba a América. La vamos a enterrar aquí. Esta decisión de la familia habla volúmenes sobre cómo Irina había abrazado su nueva vida en Estados Unidos, y cómo incluso en la muerte, su familia quería honrar su amor por el país que había prometido ser su refugio seguro. El padre de Irina, quien permanecía en Ucrania debido a las leyes de movilización militar, no pudo asistir al funeral de su hija en Estados Unidos. Esta separación forzada añadió otra capa de tragedia a una situación ya devastadora.
Después de su arresto el 22 de agosto de 2025, de Carlos Brown Jr. fue acusado inicialmente de asesinato en primer grado por el estado de Carolina del Norte. Sin embargo, el caso rápidamente escaló al nivel federal, cuando el Departamento de Justicia decidió presentar cargos adicionales. El 9 de septiembre de 2025, Brown fue acusado federalmente de cometer un acto que causa muerte en un sistema de transporte masivo, un cargo que lo hace elegible para la pena de muerte. Esta decisión de procesar el caso a nivel federal fue significativa, ya que permite penas más severas y envía un mensaje político más fuerte. El fiscal estadounidense Russ Ferguson declaró: "Este ataque brutal a una mujer inocente que simplemente trataba de llegar a su destino es un ataque al modo de vida americano. Por supuesto, crímenes como este afectan más a la víctima. Irina merece justicia, y le traeremos justicia a ella y su familia. Pero crímenes como este también afectan a todos los que dependen del transporte masivo para ir y venir del trabajo y realizar sus actividades diarias. Y los cargos federales son necesarios para proteger al público y asegurar confianza en nuestros sistemas de transporte." Brown actualmente está siendo retenido sin fianza en la cárcel del condado de Mecklenburg. Inmediatamente después de su arresto, fue enviado a un hospital mental estatal para evaluación. Un contraste marcado con su arresto de enero, cuando tomó más de 6 meses para que un tribunal ordenara una evaluación mental. Un juez ordenó que Brown fuera evaluado durante 60 días en un hospital local para determinar su competencia para enfrentar juicio. Esta evaluación determinará si Brown comprende los cargos en su contra y si puede asistir a su abogado defensor en preparar su defensa. Si Brown es encontrado competente para el juicio, enfrentará tanto los cargos estatales como federales. Los cargos estatales de asesinato en primer grado en Carolina del Norte conllevan una pena potencial de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte. Los cargos federales también conllevan una pena máxima de cadena perpetua o muerte. La fiscal general Pam Bondi ha indicado claramente que el Departamento de Justicia buscará la pena de muerte. Esta decisión refleja tanto la gravedad del crimen como las prioridades políticas de la administración Trump de tomar una postura dura contra el crimen violento. El defensor público asignado al caso tendrá la difícil tarea de defender a un cliente con un historial criminal extenso, evidencia de video clara del crimen y problemas de salud mental graves. La defensa probablemente se enfocará en los trastornos de salud mental de Brown, argumentando que no era mentalmente competente en el momento del crimen, o que merece tratamiento en lugar de ejecución. Sin embargo, incluso si la defensa puede establecer que Brown sufría de esquizofrenia severa, esto no garantiza un veredicto de inocencia por razón de locura. Bajo la ley de Carolina del Norte y la ley federal, un acusado debe probar que, debido a una enfermedad mental, no podía distinguir entre el bien y el mal en el momento del crimen. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas de Brown desde la cárcel, donde le dice a su hermana que el material lo hizo en lugar de él mismo, podrían ser interpretadas de diferentes maneras. Los fiscales podrían argumentar que estas declaraciones muestran que Brown sabía que había cometido un acto incorrecto, mientras que la defensa podría usarlas para demostrar su desconexión de la realidad. El proceso legal probablemente tomará años para resolverse completamente. Los casos de pena de muerte son notoriamente complejos y lentos,
con múltiples apelaciones automáticas y revisiones extensivas. Mientras tanto, el caso ha puesto un foco intenso en las políticas de salud mental y justicia criminal del condado de Mecklenburg. Roy Wiggins, juez principal del Tribunal de Distrito del Condado de Mecklenburg, prometió revisar las políticas locales de fianza y evaluar si los procedimientos se siguieron correctamente en casos anteriores, involucrando a Brown. Spencer Merriweather, fiscal de distrito del Condado de Mecklenburg, ha hablado sobre las limitaciones de responsabilizar a los acusados con problemas de salud mental, señalando que algunos permanecen en instalaciones de salud mental durante años, mientras el tribunal espera que alcancen la capacidad de enfrentar juicio. Es significativo que nuestra comunidad esté enfocando su atención no solo en la seguridad pública, sino también en cómo la salud mental impacta la seguridad pública, dijo Merriweather. Pero estamos al comienzo de una conversación, no al final de una. La muerte de Irina Zarutska representa múltiples tragedias convergentes que exponen fallas profundas en las instituciones estadounidenses diseñadas para proteger a los ciudadanos y proporcionar tratamiento a los enfermos mentales. En primer lugar, es la tragedia personal de una joven de 23 años, cuya vida fue cortada brutalmente justo cuando comenzaba a florecer en su nuevo hogar. Irina había sobrevivido a los bombardeos rusos, había cruzado un océano buscando seguridad, había trabajado duro para aprender un nuevo idioma y construir una nueva vida, solo para ser asesinada por un completo desconocido, en un acto de violencia sin sentido. En segundo lugar, es la tragedia de una familia destruida. Los padres de Irina habían tomado la decisión desgarradora de enviar a sus hijos al otro lado del mundo para mantenerlos a salvo. Su padre permanecía en Ucrania, defendiendo su país contra la invasión rusa, confiando en que había asegurado la seguridad de su familia al enviarlos a América. En lugar de eso, perdió a su hija en circunstancias que nunca podría haber imaginado. En tercer lugar, es la tragedia de las fallas sistemáticas. De Carlos Brown Jr. no debería haber estado libre en las calles de Charlotte la noche del 22 de agosto. Su historial criminal de 18 años, combinado con sus evidentes problemas de salud mental graves, debería haber resultado en intervención obligatoria mucho antes de que pudiera lastimar a alguien más. El sistema penitenciario falló al no proporcionar tratamiento adecuado de salud mental durante su encarcelamiento. El sistema de salud mental falló al no proporcionar tratamiento de largo plazo después de su liberación. El sistema de justicia criminal falló al liberarlo repetidamente a pesar de su historial de violencia y comportamiento errático. El sistema de evaluación de salud mental falló al no procesar su evaluación ordenada por el tribunal durante más de 6 meses. Cada una de estas fallas individuales podría haber sido superada si los otros sistemas hubieran funcionado correctamente. Pero cuando todas fallaron simultáneamente, el resultado fue predecible. Una persona gravemente enferma mental con tendencias violentas fue dejada libre para actuar sobre sus impulsos más destructivos. En cuarto lugar, es una tragedia de instrumentalización política. La muerte de Irina rápidamente se convirtió en munición en las guerras culturales estadounidenses, utilizada tanto por la izquierda como por la derecha, para promover narrativas preexistentes sobre el crimen, la raza y la política urbana. En lugar de enfocarse en las fallas sistemáticas específicas que llevaron a su muerte,
el caso se convirtió en otro campo de batalla en disputas partidarias más amplias. Comentaristas conservadores utilizaron el caso para argumentar por políticas más duras de aplicación de la ley y críticas a ciudades dirigidas por demócratas. Comentaristas liberales señalaron la instrumentalización del caso y argumentaron que representaba problemas más amplios con el acceso a la salud mental y la pobreza urbana. Mientras tanto, la memoria de Irina como individuo se perdió en medio del ruido político. En quinto lugar, es una tragedia de oportunidades perdidas. En múltiples puntos en la línea de tiempo, diferentes decisiones podrían haber prevenido la muerte de Irina. Si Brown hubiera recibido tratamiento de salud mental adecuado en prisión. Si los hospitales hubieran tenido recursos para tratar a pacientes mentales graves involuntariamente. Si los jueces hubieran considerado su historial completo al tomar decisiones de fianza. Si las evaluaciones de salud mental ordenadas por el tribunal hubieran sido procesadas oportunamente. Si los fiscales federales hubieran tomado su caso en 2014. Cualquiera de estas intervenciones podría haber alterado la trayectoria que llevó al 22 de agosto de 2025. Finalmente, es una tragedia que ilustra la fragilidad de las promesas que las sociedades democráticas hacen a los inmigrantes y refugiados. Cuando Estados Unidos acepta refugiados, hace una promesa implícita sobre oportunidad, cuidado y, sobre todo, seguridad. Irina Zarutska creía en esa promesa. Su familia creía en esa promesa. Y esa promesa fue quebrada de la manera más brutal posible. Su muerte plantea preguntas incómodas sobre si Estados Unidos puede cumplir las promesas que hace a los millones de personas que buscan refugio dentro de sus fronteras. ¿Puede una sociedad que no puede proteger adecuadamente a sus propios ciudadanos más vulnerables realmente proporcionar santuario a los refugiados del mundo? La respuesta de la familia de Irina a estas preguntas fue profundamente conmovedora. Cuando se les ofreció repatriar su cuerpo a Ucrania, eligieron enterrarla en suelo estadounidense porque ella amaba a América. Incluso en su dolor indescriptible, mantenían fe en el país que había fallado en proteger a su hija. Esta fe representa tanto una acusación como una inspiración. Es una acusación porque subraya cuán gravemente las instituciones estadounidenses fallaron a Irina. Pero también es una inspiración porque demuestra que las promesas de América siguen siendo lo suficientemente poderosas para inspirar lealtad, incluso después de la traición más profunda. La muerte de Irina Zarutska no puede ser deshecha, pero puede servir como un catalizador para reformas que prevengan tragedias similares en el futuro. Esto requerirá inversión seria en sistemas de salud mental, reformas en políticas de justicia criminal, mejor coordinación entre agencias y un compromiso bipartidista para priorizar la seguridad pública sobre los puntos políticos. Más fundamentalmente, requerirá un reconocimiento de que las personas como Irina, jóvenes, trabajadoras, llenas de esperanza, representan lo mejor de lo que América puede ser cuando funciona correctamente. Su muerte es un recordatorio de cuánto se pierde cuando fallamos en estar a la altura de nuestros más altos ideales. Irina Zarutska merecía vivir. Merecía la oportunidad de completar sus estudios, construir una carrera, formar una familia y contribuir a la sociedad estadounidense durante décadas por venir. Esa oportunidad le fue robada por un sistema que falló en cada nivel. La única manera de honrar su memoria es asegurar que estas fallas sistemáticas sean abordadas,
para que ninguna otra joven que busque una vida mejor en América tenga que pagar el precio final por la negligencia institucional. Su historia debe ser recordada no solo como una tragedia, sino como una llamada a la acción para construir las instituciones más fuertes, más compasivas y más efectivas que todos los estadounidenses, ciudadanos de nacimiento, inmigrantes y refugiados por igual, merecen y necesitan.